Hola, soy Carlos Alonso. En este vídeo vamos a aprender a hacer las fotos que vamos a utilizar para construir los pares estereoscópicos, tanto que se puedan ver con visión cruzada como visión directa a través de un visor estereoscópico. Necesitamos hacer dos fotos con un ángulo diferente. Una, como si le hiciéramos desde la perspectiva del ojo derecho, y otra como si le hiciéramos desde la perspectiva del ojo izquierdo. Como las dos fotos que vamos a hacer con una sola cámara las tenemos que separar en el tiempo, los motivos que tenemos que retratar tienen que ser motivos estáticos, no puede haber movimiento. Se podría fotografiar un retrato, pero entonces tenemos que exigirle al modelo que no se puede mover absolutamente nada mientras hagamos las dos fotos. Para que el efecto estereoscópico sea más evidente, los motivos que vamos a fotografiar deben de ser motivos con varios planos, para que sea más evidente el efecto de profundidad. Si fotografiamos una pared de frente, la vamos a ver igual en 2D que en 3D. En cambio, si fotografiamos un pasillo que tiene mayor longitud y motivos en distintos planos, ahí podremos apreciar mucho mejor el efecto estereoscópico. Las fotos las realizaremos en formato vertical, ya que luego las tenemos que unir para formar los pares estereoscópicos. Podemos hacer las fotos con el móvil, pero entonces tenemos que sujetar bien la cámara para no girar la cámara cuando hagamos las dos fotos. Haremos una foto, desplazaremos 7 o 10 centímetros la cámara y haremos la segunda foto. Podemos repetirlo varias veces. Hacemos una primera foto, desplazamos la cámara y hacemos la segunda foto. Sujetamos bien la cámara, hacemos la primera foto, nos desplazamos hacia la izquierda y hacemos la segunda foto. Hacemos una foto, nos desplazamos ligeramente hacia la izquierda y hacemos la segunda foto. Para identificar qué foto haces desde la derecha y qué foto haces desde la izquierda, la primera siempre hazla desde la derecha. La segunda siempre hazla desde la izquierda. Para conseguirlo puedes hacerla la primera apoyándote ligeramente sobre el pie derecho, la segunda apoyándote ligeramente sobre el pie izquierdo. También puedes hacer un ligero movimiento de los pies entre una foto y otra. Giramos los talones y las puntas. Ya tendremos una separación aproximadamente la que necesitamos para hacer las fotos. Pero procura siempre no girar la cámara, que la cámara siempre esté en vertical. Recuerda, coloca la cámara en vertical. Sujeta bien la cámara para no girarla. Desplaza entre foto y foto la cámara no más de 10 centímetros. Y utiliza motivos que tengan cierta profundidad. Con las fotos que has realizado ya puedes preparar los pares estereoscópicos, pero eso lo veremos en otro vídeo.